Reciba un gran y cariñoso saludo en el Señor y nuestra Madre Santa María. Muy contento de estar con ustedes, mis amigos del Ministerio Nacional de Jóvenes de la Renovación Católica Carismática del Perú. Para este curso virtual, el Cantar de los Cantares. Me han pedido que hoy día toque el tema de el Génesis y el Antigénesis. Y pues con mucho gusto, iniciaremos rápidamente. Pues aquí estamos. Vamos a presentarlo. Bueno, como ven ahí, vamos a explicar lo que es la doctrina católica sobre la sexualidad y vamos a dar una pequeña introducción para que en la siguiente sesión hablemos sobre lo que es la ideología de género o el concepto de género. Entonces, rápidamente, pasaremos a decir la primera idea. Fíjense, un poco de experiencia de haber capacitado muchos grupos católicos, de jóvenes y no tan jóvenes como yo. Lo primero que tengo que decir es que los católicos no nos definimos por el no. No al aborto, no a las relaciones prematrimoniales, no mentir, no hacer actos corruptos, no cometer actos impuros, no a los anticonceptivos. Es cierto, eso tiene una parte de realidad, ¿no? Es como cuidarnos de que no nos caigamos por el barranco. Pero los católicos nos definimos por el sí a la vida, el sí a la familia y el sí a lo que Dios ha querido poner en nosotros, en lo que Dios nos ha llamado a vivir desde el principio de los tiempos, desde el Génesis. Al comprender el sí, por una lógica irreductible, fácil de comprender, vamos a rechazar todo eso que destruye nuestra felicidad. Pero acá viene lo que quiero subrayar como primera idea, ¿no? Mucha gente se queda en el no, como si el mensaje de Dios, la doctrina, la revelación de Dios fuera una cárcel para todas las cosas que nos pueden poner contentos. Y es todo lo contrario. Y quiero contárselo como a buenos peruanos de esta manera. Miren, a quien de repente a esta hora, o un poco más tardecito, no le provoca unos anticuchitos con sus choclitos, su papita, quizá un ajicito para lo que nos gusta el picante, ¿no? Y entonces, si nosotros percibiéramos con esa fruición, con ese gusto, las verdades de Dios y se comiera la palabra de Dios y su revelación como si fueran unos riquísimos anticuchos, qué fácil sería la vida. ¿Y cuántos de ustedes serían santos sin necesidad de mucha ayuda? Pero la realidad es que vivimos en un valle de lágrimas, en una tierra de la desemejanza, donde tenemos que ser ayudados por la gracia y la misericordia de Dios para que las verdades de Dios sean verdad en nuestra vida. Pero con esa ayuda podemos transformar esa sensación que tienen muchos de que esto es como una cárcel para los apetitos, esto es una cárcel para los gustos, esto es algo desagradable, en comenzar a ver las realidades que Dios nos presenta como si fueran un plato de rico anticucho peruano y degustarlo de esa manera. Bueno, eso será el intento de lo que voy a hacer con esta ponencia, que ustedes comiencen a agarrar ese gustito por lo que Dios ha querido poner en nuestros corazones desde el principio de los tiempos en el Génesis. ¿Qué dijo Dios en el Génesis sobre la sexualidad, que es la materia del curso virtual Cantar los Cantares? ¿Qué es lo que nos dio Dios para ser felices? ¿Cuál es la receta de este anticucho que Dios nos preparó desde todos los tiempos? Bueno, lo primero que hay que decir es que realmente Adán y Eva vivían en una realidad que nos puede parecer un poco diferente a lo que vivimos nosotros, ¿no? Claro, nosotros tapamos en nuestra desnudez, sentimos vergüenza, pero ellos no. Ellos vivían en total armonía con Dios, Adán y Eva, estaban desnudos y no sentían vergüenza porque todos ellos eran una armonía integrada, una relación entre Dios, su cuerpo, su alma, sus sentimientos, y estaban en perfecta armonía con la naturaleza, con Dios, con ellos mismos y entre ellos mismos, ¿no? Dios, y de un plan de felicidad para el hombre y la mujer,
Y en la creación, primero creándolo, ¿no? Llamándoles de la no existencia a la existencia, creándolo. Y luego les dio el uno al otro. Adán le dio a Eva y a Eva le dio a Adán, ¿no? Y les dio a cada uno de ellos también una sexualidad. Ojo, no un cuerpo, ya habrán estudiado esto en las sesiones anteriores de su curso virtual. Les dio una sexualidad, es decir, cuerpo y alma, con todas las realidades que tiene la sexualidad dentro de la persona, ¿no? La sexualidad es una de los objetivos, una de las cualidades de la persona, lo que existe en la persona, y la persona en los seres humanos se dan en dos versiones, hombre y mujer. Les dio esta sexualidad además para amar y para ser felices. Fíjense qué distinto es de lo que muchas personas en este mundo, sin conocer este plan de felicidad que Dios nos preparó y que ustedes tienen que anunciar. ¿Cómo perciben la sexualidad como algo problemático, como algo sucio, como algo negativo, como una tentación? Pero esto no fue así en el Génesis, en la creación, sino totalmente distinto. ¿Cómo fue? Pues hace un ratito saqué de mi estante este libro, que ahí lo ven proyectado, Manzana para dos, de un gran amigo, Alfonso Basayo, y su esposa Teresa Díez, a quien tuve el gusto de visitar hace unos 2 o 3 años en Madrid. Y ellos escribieron esta historia, él fue tan amable que me regaló el libro, de Adán y Eva y el matrimonio contada por la serpiente. Me decía, claro, inspirado en ese libro que seguro muchos de ustedes recordarán, ¿no? Cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Él escribe dentro de esa misma tónica socarrona. El libro es una delicia, además. Se van a reír mucho si ustedes lo consiguen. De hecho, al final les pasaré un PDF del primer capítulo para que le agarren ese gustito a este riquísimo anticucho. De esta historia en la cual la serpiente cuenta cómo quiere arruinar el plan de Dios y cómo quiere arruinar a Adán y Eva y al matrimonio. ¿Qué es lo que dijo Dios en el Génesis? De ahí van a salir la mayoría de estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y entonces le dio a Eva. Además, cuando Eva fue presentada a Adán, dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque recuerden que Adán, rodeado de la naturaleza, es decir, las plantitas, los animalitos, tan graciosos y simpáticos que ahora nos parecen por todos los videos que vemos en internet, pues no satisfacían ese anhelo profundo del corazón humano, ¿no? Cuando Eva es presentada delante de Adán, él exclama con emoción, con esas maripositas que a veces nos salen cuando nos enamoramos, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces a partir de eso, y establecido la unión entre ellos, que será pues eh, la imagen simbólica de lo que después es el sacramento del matrimonio, ya no serán dos, sino uno, ¿no? Una sola carne, una sola alma delante de Dios. Con el mandato que Dios les da para que ese amor viviendo entre ellos no se acabe en ellos mismos, sino que sean co-creadores, procreadores, ¿no? Eso significa, los hombres no nos reproducimos, se reproducen los documentos en fotocopias, se reproducen los animales. Los hombres procreamos, procreación, como la creación, en favor de la creación, copartícipes de la creación. Es que Dios, cuenta ahí en Manzana para dos, se despoja de su cualidad de creador y nos hace participar a través de la sexualidad en que nosotros podamos traer a la existencia a alguien que no existía. En un misterio maravilloso de cooperación, en un misterio de a tres, hombre, mujer y Dios, en el que nace otra alma con destino a la alabanza para la vida eterna. Alabanza que ustedes, que en la renovación carismática católica entienden mucho mejor que yo. Y entonces le dice, creceos y multiplicaos, y varón y hombre los creó, ¿no? Esta identidad personal que viene en dos versiones, hombre y mujer. Y bueno, acá está la receta del anticucho que les decía, ¿no? Hay algunos ingredientes, así como corazón tierno, vinagre, ¿no? Ají,
panca colorado y un poquito de esto, un poquito del otro, el secreto por aquí, el secreto por allá. Hay unos referentes del sexo para ser feliz, para que este anticucho salga bien, que la parrilla esté a punto y que salga el ahumadito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos referentes del sexo? El amor, el matrimonio, los hijos y el cuerpo. Fíjense que en la diapositiva anterior están las citas bíblicas y aquí está ya desarrollado a nivel de conceptos lo que está inserto, implícito, debajo de las citas bíblicas que acabamos de leer hace un momento. En el sexo tiene que haber amor, el verdadero, obviamente. En el sexo tiene que haber matrimonio. Dos, que ya no son dos, sino uno. En el sexo tiene que estar orientado a los hijos, que es el fin del matrimonio. Y el sexo tiene que tener un respeto absoluto por el cuerpo. Algunos habrán llevado seguro un curso que se llama Teología del Cuerpo, inspirado en la catequesis de Juan Pablo II cuando era obispo de Cracovia. Y que después desarrolló y que han desarrollado muchos otros pensadores. Y entonces, a ver, vamos a ubicar las frases bíblicas, ¿no? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vinculación fuerte, este amor profundo que va del hombre a la mujer y viceversa. Y los dos serán uno, el matrimonio. Creced y multiplicaos los hijos. Varón y hembra los creó, ¿no? Y entonces con estos referentes del sexo para ser feliz, pues Dios nos pone en un mundo, y ustedes saben lo que pasó, bueno, en los dos primeros capítulos del Génesis, y luego viene el tercero, el pecado, este misterio del pecado sin lo cual nosotros no podemos entender nuestra vida de fe, ni a Dios mismo, ni su misterio de amor. Y cuando rezamos en el pregón pascual, bendita la culpa que nos mereció tal Salvador, es que Dios quería perfeccionar lo que hizo con nosotros en cuanto a criaturas, para que con la redención nosotros ya no seamos criaturas, sino verdaderamente hijos de Dios. Y entonces, claro, de alguna manera el pecado era el paso que nos mereció tal Salvador. Pero en este entretanto, nos llamen a la presencia del Señor, vivimos en un mundo que no refleja el Génesis, sino más bien, con la tesis que le voy a presentar ahora, estamos viviendo, creo yo, el antigénesis. Y déjenme explicarle esto, ¿no? Los ataques a la vida, familia y sexualidad y al amor que Dios nos quiso dar desde el principio que estamos viviendo en el mundo de hoy. Como ustedes saben, el pecado es el rechazo a Dios, el rechazo a todo lo que Dios nos dio de bueno. El pecado es un acto suicida porque destruye al hombre y todo lo bueno que Dios quiso poner en el hombre. Y entonces, en cuanto al sexo, el pecado le borra todos aquellos referentes que Dios había puesto para nuestra felicidad. Va eliminando uno a uno todos estos ingredientes de la gran receta que Dios nos dio. Y entonces, claro, queda cualquier cosa. Y el éxito de una receta es poner todos los ingredientes en la cantidad y las proporciones adecuadas. Entonces, en este mundo del antegénesis, el sexo, sin matrimonio, sin amor y sin hijos, y sin reverencia por el cuerpo, se convierte en algo totalmente contrario a lo que Dios quería para nosotros. ¿En qué? Un sexo sin matrimonio es lo que mucha gente vive por ahí, lamentablemente, y cada vez más frecuentemente, en un amor que antes, en mi época, se llamaba amor libre, y hoy día es la convivencia. ¿Cuántas de la gente que conocen, quizá amigos, quizá hasta familiares, jóvenes, dicen, yo nunca me voy a casar? Yo no voy con el matrimonio, yo me voy a quedar solo, voy a trabajar, voy a viajar, voy a estudiar, voy a cumplir una serie de metas. Matrimonio no. Lamentablemente cada vez más. Y en el camino, pues toda la atracción sexual se convierte de repente en convivir. Estamos juntos hasta que, digamos, el uno decida pues no hacerlo. Y mientras tanto dure el sentimiento, ¿no? Y entonces
El sexo pierde la referencia al matrimonio y se convierte en otra cosa. El sexo sin amor es el mundo de la pornografía, por ejemplo, el mundo de la prostitución. Sexo, es un intercambio sexual, pero sin amor y con sustitutos, ¿no? En el fondo, no es con la persona, en el fondo es un autoerotismo en el caso de la pornografía y es una autosatisfacción y un uso cosificante de la otra persona en la prostitución, ¿no? Donde lo peor de repente no es la señorita prostituta, sino aquel consumidor de la prostitución, de la prostituta, que la cosifica y al cosificarla a ella se cosifica a sí mismo y se queda sin esta referencia del amor. El sexo sin hijos es la anticoncepción. Todos los métodos anticonceptivos es cerrarle la puerta a Dios, ese Dios que está llamado a participar en este misterio amoroso de la procreación. Es decirle, no, tú no intervienes, yo decido cuándo, yo decido que no, y pongo los medios para que eso no ocurra. Ojo, es muy distinto a la planificación familiar natural, donde uno respeta lo que Dios ha puesto y se abre a la posibilidad que Dios decida otra cosa. Si yo tengo una causa muy grave para en ese momento no traer un hijo al mundo, grave, no es que quiero ahorrar para irme a Miami, grave, o sea, una complicación de repente si la mujer sale embarazada o no, porque Dios te llama a crecer y multiplicados y te llama a acompañarte a todas las dificultades que puede ser el criar y mantener otro hijo más. Pero Dios te llama a ser fecundo, a ser generoso en el amor. Él es generoso y Él te cuida y nunca se va a dejar ganar en generosidad. La anticoncepción es decir, no creo en ti, no confío en ti, yo voy a decidir. Y yo voy a usar preservativos, píldoras, implantes y todo cuanto hay, que muchos de ellos son abortivos. Salvo el preservativo, todos los demás tienen en buena parte mecanismo abortivo, ¿no? Que no se puede descartar y que ocurre la mayoría de las veces. Y el aborto, lógicamente, ¿no? El aborto es matar a un niño ya concebido. Con pastillas, como ahora se están publicitando irresponsablemente, o tan irresponsable como el aborto quirúrgico que pone en riesgo incluso a la propia madre, ¿no? Y todos sufren las consecuencias. La mujer, la pareja, el personal médico. Seguramente han visto la película Unplanned, Inesperado, y la historia de Abby Johnson, y me ahorro de mayor comentario. El sexo sin cuerpo, y es efectivamente lo que vamos a explicar en la siguiente, sin referencia a la reverencia al cuerpo, al dato del cuerpo, es lo que vamos a explicar en la siguiente sesión de ideología de género. Entonces vamos al primer rasgo de este mundo de la antigénesis, ¿no? La sexualidad sin matrimonio, pues ya decíamos, es este amor libre, esta convivencia, esta mentalidad divorcista, ¿no? Me caso para ver cómo me va. O sea, me caso pero no para siempre. Y fíjense que muchas veces los cursos prematrimoniales son muy light, la gente no quiere reunirse mucho y la mayoría de ellos va a casarse con una mentalidad divorcista, ¿no? Va a la iglesia a hacer toda la ceremonia y dice, hasta que la muerte nos separe, pero va pensando en su interior y ya ha decidido antes, durante y después que solamente va a estar en la medida de que las condiciones sentimentales o económicas o cualquier otra condición satisfagan sus expectativas. Y en cuanto no, para eso está el divorcio. E incluso express, como dicen las leyes en nuestro país. O lo que mencionábamos, ¿no? El solterismo, ¿no? Soy soltera y hago lo que quiero. Y la cantan y la bailan y la pachanguean, pero pues fíjense que es esta celebración de lo que es la negación del plan de Dios de amor para nuestras vidas. La sexualidad sin amor, habíamos dicho que tenía algunas referencias, pero aquí abundan más, ¿no? La masturbación, el autoerotismo, expresión de egoísmo, que tiene sus consecuencias en el futuro. Hay excelentes ponentes que hablan de esto y de la pornografía, que son dos cosas que están muy vinculadas, cómo esto crea adicción, cómo esto genera violencia, hombres violentos, incapaces de amar,
castrados para la vida espiritual dentro del matrimonio, porque los seca por dentro, los hace dependientes y adictos de vivir el placer para sí mismos y cerrados a la posibilidad del otro, que se convierte solo en un estímulo para el autoerotismo. La prostitución, ya dijimos, está mal escrito, ahí hay que corregirlo. La promiscuidad, el adulterio, ¿no? El lenguaje bíblico, el adulterio. Y el hecho de los Don Juanes, que en esta época lamentablemente tiene también su versión femenina, en el hecho de tener una vida sexual con muchas personas o con las personas que se cruzan en nuestro camino, que nos gustan, que nos parecen atractivas y no generando ningún compromiso. Fíjense que esto, en la medida que lo voy exponiendo, lamentablemente se ha ido haciendo mucho más frecuente en nuestro mundo, ¿no? Y entonces, posteriormente, este mundo del amor libre, de la convivencia, que cada día, en el Perú, por ejemplo, cada día hay más convivientes que casados. Ya hace un tiempo hay más relaciones de convivencia que relaciones de casados. Y la tendencia es que la relación de casados sea una minoría en las relaciones de pareja. La convivencia sea la norma y el matrimonio sea la excepción, cuando hace 20 o 30 años era todo lo contrario. La sexualidad también a nivel masivo, a partir de la década del 80 del siglo pasado, se convirtió masivamente en una sexualidad sin apertura a los hijos, ¿no? Planificación familiar le llamaron, luego salud reproductiva y otros nombres por el estilo, que lo que escondían en el fondo era esta anticoncepción, esta negación de la concepción, este rechazo de los hijos. Solo la parejita. Una parejita es una forma mundana de decir, yo decido sin la participación de Dios, y es una negación fáctica, para decir un término políticamente de moda, negación fáctica de lo que es el rito matrimonial, ¿no? Están dispuestos a recibir todos los hijos que Dios les mande, o en otras palabras, están dispuestos a recibir la cantidad de hijos que en el plan de amor de Dios está dispuesto. Uno dice que sí, pero vemos tristemente que muchas veces en la práctica van encontrando una u otra excusa, generalmente algunas cosas, como les digo, mundanas, el viajecito, la casa, el carro, el cierto nivel de vida, como para decir no. Y nos convencieron desde el siglo pasado de que había que tener pocos hijos para que tengan todo lo que puedan necesitar. Bueno, esa generación de hijos pasaron los años y hoy día pues tienen una serie de problemas por no haber tenido suficientes hermanos para compartir, para vivir un amor solidario, y se convierten en una especie de reyesuelos dictatoriales que mandan sobre los padres, ¿no? Habrán escuchado eso que se dice, que somos la última generación que obedeció a nuestros padres y la primera que obedece a nuestros hijos. Eso se vive ahora a escalas masivas. Y entonces, en lugar de convertirse esa pauta de la parejita y de los hijos para darle todo lo que puedan desear o necesitar, hoy día, entre matrimonios con mucha espiritualidad, la pauta es totalmente contraria, basada en los hechos. Hay que tener la mayor cantidad de hijos que se pueda para justamente no darle todo lo que nos pide, porque eso es estropear. La esterilización, en nuestro país hubo esterilizaciones masivas el siglo pasado. El aborto que hoy día se promueve hasta con pastillas vendidas por internet, sin ningún control médico. Y no está mal por no tener control, está mal porque es matar a un ser humano, ¿no? Quirúrgico, en una clínica, con toda la ley a favor, igual va a estar mal. A Dios gracias que esa ley no llegue a nuestro país, pero todo es posible, y en otros países sí lo es. La píldora del día siguiente, pues desde el 2004 hasta el 2006 hubo un debate muy fuerte en el país. Esta píldora es un placebo, no tiene ningún efecto. Es una charla que podremos dar algún día, con más detenimiento, con todos los elementos técnicos del caso, pero lo que sí es, aunque digamos
sea un placebo y no prevenga el que el embarazo continúe, sí es un aborto a nivel de intención, un aborto mental, ¿no? Porque, claro, la toman las personas, las parejas, las mujeres la toman, pero las parejas deciden que la mujer lo tome en el caso de que tengan una relación que probablemente ya sea un embarazo. Y entonces en ese probablemente que sea un embarazo ya es un pecado de intención, ¿no? Las píldoras abortivas, casi todas las píldoras convencionales, bueno, todas las píldoras convencionales son abortivas. Tienen ese primer mecanismo de acción. Una charla técnica, no hay espacio en esta pequeña charla, pero eh, la información es más que clara, ¿no? Y más tarde, ya en los últimos años, esta, esto ha degenerado en que eran sexos sin hijos, ahora son hijos sin sexo. La reproducción asistida, ¿no? Todo este mundo de una tecnología que ha desvirtuado el inicio de la vida y la procreación. Y bueno, tienen una serie de técnicas, la más conocida es la fecundación in vitro, la más mentada, homóloga cuando es entre la misma pareja, heteróloga cuando intervienen terceras personas, la inseminación artificial, que es el traslado artificial del semen a la matriz de la madre, y todos los procedimientos que conllevan ese tipo de prácticas, ¿no? El congelamiento de esperma, de embriones, selección de embriones, o sea, producen muchos, seleccionan, hacen un control de calidad, este sí, este no, este para aquí y este para la basura. Los donantes de esperma, los donantes de óvulo, los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler, por ejemplo, han generado todo un comercio y tráfico de personas. Y en países pobres se recurre a la participación de estas mujeres y en muchos países de Asia pues se han descubierto que las tenían las mujeres como establos de producción de niños para satisfacción de artistas de televisión, casos conocidos acá en el Perú, o gente con mucho dinero que quiere un hijo así como quiere una mascota, ¿no? Porque siente el hijo no como un don de Dios, sino como aquella cosa que en este momento de la vida está llamado a satisfacer cierto sentimiento que tenga, ¿no? Fíjense, esto puede ser más gráfico para explicar este último procedimiento, ¿no? Estos dos niños idénticos, de hecho es la misma foto que saqué de internet, pero el de la izquierda es un niño de hace 40 años y el de acá es un niño de esta época, ¿no? Y hace 40 años este niño tenía un padre y una madre, y así los llamaba. Tenía con ellos una relación de filiación, ¿no? El hijo con su padre, el hijo con la madre, y ellos lo educaban, y los colegios colaboraban con esta educación, ¿no? Colaboraban con una instrucción en ciertos temas, ¿no? Ese debe ser el orden de las cosas. ¿Cómo se vive ahora? Ahora hablan de padre biológico y madre biológica. Y entonces ya no es el padre y la madre, sino el padre biológico y la madre biológica, porque con estas técnicas de reproducción existida, como le digo, pueden entrar terceras personas. Un donante de esperma, un vientre de alquiler, una donante de óvulos, y entonces los padres biológicos o los donantes de una u otra cosa, de repente no terminan siendo los padres legales o las madres legales. Y desde que en muchos países hay divorcios, bueno, puede haber padre legal 1, padre legal 2, padre legal 3, y lo mismo en el caso de la madre, ¿no? Y desde que en muchos países hay matrimonio homosexual o unión homosexual, no necesariamente el padre o la madre tienen que ser hombre y mujer, sino pueden ser dos hombres, dos mujeres o lo que les apetezca. Y la tendencia es que la educación ya no la den los padres, sino la den el Estado. Y el Estado tome a su cargo la educación con los adoctrinamientos, entre otras cosas, de género que explicaremos en la siguiente sesión. Por último, y para ir en este camino de borrar el designio de Dios para la felicidad en la sexualidad que había puesto desde el Génesis, llegamos a esta última instancia, todavía mucho más reciente, ¿no? Que es la separación de la sexualidad de lo que es la persona. Y entonces, aquí es donde se borra ese pasaje bíblico de que varón y mujer los creó.
con la ideología de género ya no hay hombre y mujer, sino es la autopercepción prescindiendo del dato biológico, prescindiendo del dato anatómico, cromosómico, prescindiendo de lo que dice la ciencia que esas personas son. Cuando nosotros decimos es hombre y mujer, tenemos toda la ciencia detrás nuestro que lo garantiza. Tenemos la genética, tenemos el genoma, tenemos todas las ciencias médicas y biológicas, tenemos la psicología, tenemos todo un edificio de razonamientos para sustentar que los seres humanos somos hombres y mujeres. En cambio, quienes proponen el género tienen una creencia, no tienen un sustento científico para decir de que existe el género, que es una autopercepción, ¿no?, llevada a conceptos culturales, y que eso es la verdadera identidad de las personas y no el dato biológico. Son libres de creer eso, pero son creencias, no son datos científicos. El género es una ideología, por eso. Yo trato de no decir ideología de género, yo digo el concepto de género es un concepto acientífico, no científico, que se ha convertido en una narrativa política de grupos de interés y de mucho financiamiento a nivel internacional. Y cuando te digan que la ideología de género es solamente LGTB, te están diciendo las verdades a medias. El género es un concepto abierto para cualquier tipo de autopercepción, no solamente la L, la G, la T, la B, la I, sino de la A hasta la Z y varias vueltas. Todas las que puedan imaginarse. Por eso hay el señor de 60 años que se cree una chiquita de 6 años. Cree que esa es su identidad de género. Hay la identidad de género de la mujer que se cree un gato. Todos son casos documentados, son gente que se presenta así. O el hombre que se cree reptil y ha transformado con cirugías toda su apariencia para reflejar que esa es su identidad. En Facebook se reconocen muchos géneros. Hace poco salió una noticia en la página de Facebook de Parejas Reales de cómo una empresa de seguros te hacía una encuesta a ver si tú eras heterosexual, homosexual, bisexual, omnisexual, asexual, pansexual, y te da una serie de posibilidades de géneros. Entonces, no estamos hablando de cosas que no sean parte de nuestra realidad, lamentablemente cada vez más cotidiano. Cada vez más cotidiano, este mundo es el mundo del antigénesis y no el mundo del génesis que Dios siempre soñó para nosotros. La iglesia, obviamente, está al servicio de la felicidad del hombre para anunciar a este mundo que sufre, a este mundo cansado de buscarse en sí mismo la felicidad y no buscarla en Dios, que siempre eso lo agota, que siempre eso lo lleva al desánimo, a la tristeza, a la soledad, a la depresión. La iglesia está para llevarle la buena nueva, la alegría de la buena nueva, de todo este plan que Dios creó en el Génesis para él. La tarea para la casa que les va a quedar es responder a la pregunta: ¿valoro yo lo que Dios me dio? ¿Conozco yo lo que Dios me dio? Porque si no lo conozco, no lo puedo valorar, ¿no? Todo esto que hemos visto, que viene desde el Génesis, y que vienen estos referentes que están inscritos en la sexualidad, para que la sexualidad sea parte de nuestra santificación y no de nuestra condenación y de nuestra tristeza en la vida terrenal. La felicidad, Dios te la dio en la creación, y la iglesia, ustedes, el Ministerio Nacional de Jóvenes Católicos, la Renovación Católica Carismática del Perú, acompañan a todos sus prójimos y se la recuerdan. Para esto hacen este curso. No seamos tontos, no la busquemos en otro sitio, es lo que le debemos decir en el mundo, apoyados e inspirados por el Espíritu Santo. Y hagamos que cada día más gente entienda que ese plan de Dios es como unos ricos anticuchos, bien preparados y bien sazonados por ustedes, jóvenes que se están capacitando y que tienen que idear formas en que
y la gente de nuestro tiempo, los jóvenes de nuestro tiempo, cambien su percepción emocional, sensorial sobre lo que Dios dice. No es algo desagradable, no es una cárcel, no es una imposición. Es una receta riquísima que Dios te da para que vivas una vida plena, feliz, mucho más significativa y mucho más productiva para todos los seres humanos, mucho más fecunda en todos los sentidos. Varón y mujer los creó y los veo en la siguiente reunión. Muchas gracias. Señor, donde tú quieras, nada temo, tú eres mi fuerza, yo iré, Señor, yo lo haré, Señor. Me dicen Salmo, pues nado contra corriente, nado, lucho, por no hacer lo que dice el mundo, soy Salmo, pues nado contra corriente. Lucho por no hacer lo que dice el mundo. Señor, donde tú quieras, nada temo, tú eres mi fuerza, yo iré, Señor, yo lo haré, Señor. Me dicen Salmo, pues nado contra corriente, nado, lucho, por no hacer lo que dice el mundo, soy Salmo, pues nado contra corriente. Lucho por no hacer lo que dice el mundo. Me critican porque no hago lo que hacen los demás, que estoy loco porque vivo una vida anormal. Yo me negaré, tomaré mi cruz y seguiré Jesús. Me dicen Salmo, pues nado contra corriente. Lucho por no hacer lo que dice el mundo, soy Salmo, pues nado contra corriente. Nado, lucho por no hacer